¿Desde cuándo eres dirigente de Movadef? Bueno, hace un año que fue nuestro congreso, ¿no? Desde ahí, 2010, el año pasado. ¿Ya han tenido un primer congreso? Claro, hemos tenido un primer congreso. Correcto. ¿Cuáles son los puntos principales que acordaron en este congreso? Bueno, hemos ahí acordado nuestro lineamiento programático, nuestros estatutos, nuestro programa, bueno, que es, ¿no?, nuestro lineamiento programático, nuestra forma orgánica que llevamos como movimiento. Eso es lo que hemos acordado. Correcto. ¿Han definido su programa, su filosofía, su ideología y ya, o están en proceso de hacerlo? No, en nuestros estatutos está nuestra guía ideológica. Nuestra guía ideológica es el marxismo, leninismo, humanismo, pensamiento gonzalo. También tenemos nuestro alineamiento programático y sobre todo agradecemos el espacio que ustedes nos están brindando para que nosotros como jóvenes también y parte de Movadef podamos también pronunciarnos respecto a nuestro interés también respecto al movimiento, ¿no? Dentro de nuestro alineamiento programático planteamos una nueva constitución, planteamos restitución de los libertades, derechos y beneficios. Y es así como también llegamos nosotros los jóvenes al movimiento, porque consideramos que el movimiento pues es una organización que realmente representa los intereses del pueblo. Yo veo representada en el movimiento una organización que defiende mis derechos. Por eso que estoy dentro de este movimiento, de la cual también pido también nuestra inscripción, porque se nos está tratando a nosotros como jóvenes y como parte del movimiento hacer una campaña de decir y de prestigio, incluso de minimizarnos como jóvenes, pretendiendo o diciendo de que nosotros como jóvenes no podemos pensar. Eso es lo que sabemos hoy, que existe pues pobreza, hambre y miseria en nuestro país. Vemos, por ejemplo, como jóvenes, incluso en el Estado se supone pues que debería ser el que terminando un colegio, un joven, ¿cuántos de esos jóvenes tienen acceso a una universidad? También a veces trabajo en Gamarra. Yo veo todos los días 8 o 9 de la mañana jóvenes que hasta se pelean por un trabajo, mujeres que se corretean, chicas 16, 17, 18 años. Tú estás estudiando una carrera universitaria. Claro, estoy estudiando en la Universidad del Callao y por motivos incluso hasta de trabajo, porque es otro planteamiento que el Estado no se preocupa. Yo tuve que dejar la universidad y trabajar, porque en la universidad incluso los profesores me decían, ¿trabajas o estudias? Pero entonces te has quedado en algún ciclo. Claro, me he quedado en un ciclo, tercero, carrera? Cuarto, y estoy peleando por este año retomar la universidad. ¿De qué carrera? Ingeniería química. Ok. Ahora, permítame hacerte las siguientes preguntas. En los lineamientos programáticos ustedes demandan una nueva constitución. ¿Por qué? Bueno, nosotros planteamos que no estamos de acuerdo con la Constitución del 79 ni la del 93. Nosotros pedimos una nueva Constitución porque es a través de esa Constitución que se han quitado beneficios, derechos conculcados que al pueblo sería derecho laboral, derecho al trabajo y diferentes derechos y decretos que se han dado en esta Constitución. Por ejemplo, respeto a las 8 horas incluso. Por ejemplo, claro, pero nosotros, por ejemplo, planteamos 8 horas. ¿Y cuántos de los trabajadores realmente trabajan 8 horas? Son más, trabajan hasta las 12 horas, 13 horas y por un sueldo mínimo. Como le digo, en Gamarra pregunte, son 20 soles que reciben, y sin incluir ni pasaje ni comida. Entonces, ¿cuánto recibe nuestro pueblo? Y eso es lo que como movimiento nosotros también planteamos. ¿Por qué otra razón te parece que el país necesita una nueva constitución? Porque nos daría pues una paz, democracia, desarrollo. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro, la parte de donde dice nueva constitución, que contemple los derechos de nuestro pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahí planteamos nosotros dentro de nuestros puntos, de nuestro programa, también una amnistía general para civiles, policías y militares, ¿no? Y a raíz de la década del 80, del 90, que se vivió una guerra en el país, pues han sido arrasados muchos derechos que se le ha quitado a nuestro pueblo. Por eso que nosotros pedimos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Correcto. ¿Esta nueva constitución se la van a demandar al actual gobierno? ¿O ustedes van al actual Congreso? ¿O ustedes van a demandar la realización de una asamblea constituyente? Claro, eso está dentro de nuestro programa, ¿no? De lo que nosotros pedimos es, pues, por ejemplo, ya la planteamos una nueva constitución al inicio. Nosotros al llegar al Congreso, nuestros compañeros pues también serán y plantearán una nueva constitución. Correcto.
Tú dices que el movimiento, o sea, Movadef defiende tus derechos, ¿no es cierto? Otros movimientos políticos, otros grupos políticos, otros partidos, ¿no lo hacían? Mira, por ejemplo, cogiéndome de unas llamadas que hacen, por ejemplo, ahora saben que el tema Movadef está en todas las medios. Y, por ejemplo, cogiendo una llamada de un burlador que decía, ¿no? Por ejemplo, nos ha gobernado el APRA, nos ha gobernado Toledo, nos ha gobernado Fujimori, y sin embargo su situación solo queda ¿quién? Ante estos hechos que pues han traicionado a nuestro pueblo, Ollanta hoy día también, es lo que decía ese poblador, y lo único que tiene es el Movadef. Cojo esas palabras para decir que porque sí considero que el movimiento es la única organización realmente de izquierda que plantea la defensa de nuestros derechos fundamentales. ¿Tuviste la oportunidad de evaluar a otros partidos de izquierda como para que llegaras a esta conclusión de que el Movadef era lo que a ti te interesaba? Por ejemplo, yo he estado organizada, bueno, como hobby, estudiante, ¿no? En diferentes organizaciones estudiantiles y siempre llegan pues diferentes opiniones, ¿no? Pero sin embargo no encontré en ninguna otra organización que realmente pues plantee y sea consecuente. ¿Qué partido de izquierda pudiste conocer? Por ejemplo, he conocido más que partido quizás a los de la CGTP, a otras organizaciones también estudiantiles, ¿no? Que lo único que buscan es también todo ver simplemente reformas y nada más a través de las elecciones y al final llegan al poder y se olvidan del pueblo. Claro. Un ciudadano, digamos, de a pie, que no es político, se preguntaría si te escucha, ¿y por qué la señorita por qué no elegiste, digamos, militar con el Partido Socialista, por poner un ejemplo, en el Partido Comunista Peruano, en el Partido Patria Roja, qué sé yo? ¿Por qué? Pero es que también en todo caso partiríamos de un hecho que no se ha dado, ¿no? Yo, como insisto, encontré en el movimiento una organización que realmente me represente a mí como joven. Y es por eso que estoy dentro del movimiento, porque dentro de sus programas, de sus estatutos y dentro de sus planteamientos he encontrado pues una organización que realmente me represente a mí, y no solamente a mí, dentro de ese movimiento hay madres de familia, estudiantes de 14, 15 años. Eso es lo que hay dentro de ese movimiento. El Movadef se ha publicitado, ¿no es cierto?, mediáticamente como el grupo político que demanda la amnistía general, no solamente para los presos por terrorismo, sino para todos. En general, para violadores de derechos humanos y todos los que están presos por razones de la guerra interna. Pero básicamente, cuando nosotros leemos documentos de Movadef, incluso el volante que tú nos has alcanzado, básicamente se refieren a la amnistía general. Y pareciera que a eso se reduce la demanda, ¿no es cierto?, la demanda de movimiento, del Movadef. ¿Por eso te sientes representada? Mire, el movimiento plantea amnistía general para civiles, policías y militares. ¿Y eso de qué manera te representa a ti? No se personaliza. ¿Por qué? Porque justamente usted ha leído nuestro volante y ahí planteamos nosotros en qué beneficia a nuestro pueblo. Nosotros planteamos, por ejemplo, beneficia a nuestro pueblo porque diferentes leyes antisubversivas se están aplicando desde la década del 92 o desde el 80, desde lo que le llaman ellos terrorismo. Hay persecución a dirigentes populares, a nosotros incluso en la universidad, ante cualquier hecho o organización o que salimos a protestar, te llaman o te tildan de terrorista. Cualquier organización o marcha o protesta, dicen terrorismo. Y nosotros planteamos por eso que en eso beneficiaría, porque ya al darse una amnistía pues no se utilizaría ese término de terrorismo y que sería persecución a los dirigentes. Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos que planteamos y beneficiaría a nuestro pueblo es que hay heridas que cerrar en nuestro pueblo. Nuestro pueblo hoy está, o lo que pretenden es enfrentar pueblo contra pueblo. Imagínense si viene ahorita una guerra en nuestro país, ¿qué uno encontraría en nuestro pueblo? Dividido. Y también sirve a su sociedad en su conjunto, de toda nuestra sociedad peruana. ¿Por qué? Porque cerraría un capítulo de la historia. A ti en lo personal, ¿por qué te preocupa que no haya la persecución política que tú señalas que hay? Por eso, porque como toda persona o ciudadano, tenemos derecho a expresar, tenemos derecho a poder tener una ideología, tenemos derecho a poder pensar y nadie nos puede imponer una manera. Y justamente como persecución vemos que hoy
no quieren proscribir, no tratan de que nos inscribamos como movimiento. Y aparte justamente de todo este proceso de persecución sobre nosotros, a mí como ciudadana, claro que me afecta. Porque si yo planteo una amnistía general para civiles, policías militares, solución política, ¿qué es lo que hacen bajo ese llamado pretexto de terrorismo? Hoy día, por ejemplo, en la entrevista nos decían, no, lo que ustedes están haciendo es apología. Definitivamente, pues me afecta a mí como ciudadano. Y quiero un país pues que esté unido, con paz, también democracia y desarrollo, que también planteamos nosotros. ¿De qué manera puede solucionar el hecho de que no haya, como tú señalas, persecución política a dirigentes? ¿De qué manera podría solucionar eso los problemas del país? Porque a ti te preocupa el tema del empleo, a ti te preocupa el tema de la constitución, a ti te preocupa el tema de la exclusión social, los problemas económicos. ¿Y por qué una amnistía solucionaría estos problemas estructurales, antiguos? Claro, por ejemplo, si vemos, el Estado hace programas, ¿no? Si vemos contra el llamado terrorismo, invierte en economía, haciendo persecución a lo que hay todavía remanentes como parte de este proceso de la guerra. Entonces, serviría porque esta economía o estos planes que hacen contra el llamado terrorismo se convertirían en planes de desarrollo para nuestro pueblo. Por eso planteo que es una necesidad. ¿Qué solución pues le doy a todo este proceso que hay todavía expatriados, requisitoriados, militares también, personas que quieren saber dónde están los cuerpos de sus hijos, padres, esposos? Por eso mi opinión es pues de que se debe dar una amnistía y que eso cerraría todas esas heridas abiertas que hay aún. Tú formas parte de este grupo lamentable de víctimas, de personas que se quedaron sin un miembro de su familia, sea porque fue asesinado o sea porque estuvo o está preso. No, yo no tengo ningún familiar muerto, no tengo ningún padre, mi madre, no, preso, político, no lo tengo. Pero sí puedo decir que, por ejemplo, en cuanto a la guerra tenemos una opinión, hubieron causas políticas, económicas y sociales. Tengo mi familia que, si bien es cierto, no han estado presas, pero viven, ¿no?, la pobreza que hay en nuestro país. Muchas veces, como lo decía en la mañana, ¿no?, he tenido que dejar de estudiar, de trabajar, porque para poder trabajar y mantener también así a nuestra familia, ¿no? ¿En dónde aprendiste cuáles fueron las causas de la guerra interna? ¿En tu hogar o aquí en Mogadeo? Mire, como todo joven, siempre se pregunta y se cuestiona qué es lo que ha pasado en tu país. Y yo lo he leído desde que estaba muy joven en la academia. Como sabe uno, cuando empieza a preguntarse por qué hay hambre, por qué mi casa no alcanza con 20 soles para cocinar para tantos hermanos, por qué mi padre tiene que trabajar más de 12, 13 horas para podernos mantener. ¿Por qué? Entonces, desde ahí uno se pregunta, ¿por qué en muchos lugares, porque yo vivo en San Juan del Lurigancho, no hay ni luz, ni agua, ni desagüe? Entonces, desde ahí como joven, uno se pregunta y se empieza a cuestionar, y empieza a leer, a decir, y así es que empecé a leer, pues, ¿no?, libros y a plantear y averiguar sobre lo que pasó, la verdadera historia que pasó en Perú, no lo que no solamente nos difunden, ¿no? ¿Qué lecturas, qué libros han enriquecido tu comprensión de la causa de la guerra y en general de la problemática nacional? Bueno, he leído ensayos, también he leído, libros marxistas también, como todo joven.